Hoy les quería hablar, hermanos, para recordar el gran plan que Dios a veces, pero es importante tener en cuenta, como se nos dijo en el sermoncillo, saber por qué luchamos y hacia dónde nos dirigimos, hermanos queridos. Quisiera que por favor nos dirijamos a la epístola a Tito, que el apóstol Pablo le envió, y hay una frase ahí que yo suelo repetir, mis queridos hermanos, porque es de inmenso valor que no alcanzamos plenamente a abarcar su significado, pero vamos a repasar algunos principios hoy de lo que nos enseña Dios con esta frase y con el propósito por el cual hemos sido llamados, el propósito por el cual Dios creó al ser humano y ahora a un pequeño grupo, primicias, los primeros en ser llamados, y luego el mundo entero. Pero tenemos ese gran privilegio, hermanos, de ser parte de esas primicias a quien Dios nos trajo, a Jesucristo, a su iglesia, y nos abrió el entendimiento para vernos como somos y arrepentirnos y creer en el mensaje de Dios, hermanos, y poner por obra su palabra en nuestra vida, día a día. En la epístola a Tito, capítulo 1, el apóstol Pablo dice lo siguiente. En el versículo 1 dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Ahí estamos, lo que acabo de decir. La fe es un don del Espíritu de Dios, hermanos, y Dios nos da ese inmenso privilegio de tener esa convicción de lo que no se ve, pero andar con absoluta certeza de que vamos. La fe es la esperanza como es la convicción de lo que no se ve. Voy a volver a leer la famosa descripción del apóstol Pablo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y a pesar de que no se ve, en el Espíritu lo vemos, porque el justo vive por la fe, y la fe es la convicción de lo que no se ve, o sea que debe ser bien claro para nosotros, hermanos queridos. Entonces seguimos aquí, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad. Tu palabra es verdad. Dios nos da el conocimiento y nos da la comprensión, hermanos, y nos da la sabiduría. La sabiduría es entender la palabra de Dios y ponerla por obra. La sabiduría es el conocimiento aplicado. Si el conocimiento no se aplica, de nada sirve, hermanos. Se vuelve sabiduría cuando lo practicamos. Y eso está escrito en Deuteronomio capítulo 4, versículos 5 y 6, para que ustedes lo repasen. Según el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. La verdad no es una cuestión de filosofía y teología. La verdad, el conocimiento de lo que Dios es, Dios le da ese conocimiento a los humildes, a los que ponen por obra su palabra. Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Los que practican ese amor a Dios, expresado en la palabra piedad, Dios les da el conocimiento de lo que Él es y le cierra los ojos a los entendidos y prudentes del mundo, como Él mismo lo dijo. En la esperanza, oigan esto, hermanos, en la esperanza de la vida eterna. Nosotros debemos vivir diariamente y jamás perder de vista por qué hemos sido llamados. Cuando se pierde de vista el objetivo, hermanos, empezamos a deambular por el mundo y a tropezar. Pero mantener viva esa visión exige, como se nos explicó en el sermoncillo, exige disciplina, exige trabajo diario, hermanos, porque el ambiente en que vivimos tiende a oscurecer ese propósito. Y para mantener esa visión viva, debemos practicar la oración diaria, a tarde y a mañana, hermanos queridos. El estudio de la Biblia diario, hay que alimentar el espíritu, y como dice, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y es algo que debemos hacer día tras día. Y cada día que no lo veamos se va disminuyendo la visión, hermanos, porque no es parte del ambiente en que vivimos. Es algo que hay que alcanzar mediante el esfuerzo basado en la fe, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió
desde antes del principio de los siglos. Hermanos, antes de empezar siquiera la creación. Usted sabe que el principio de los siglos fue cuando Dios empezó a crear el universo, cuando creó la tierra, que gira alrededor del sol, y Dios creó el sistema planetario, y cuando creó la luna, que gira alrededor de la tierra y marca los meses. Y la tierra gira sobre su eje y marca los días. Y luego le da la vuelta a toda la órbita alrededor del sol y marca los años. Antes de que eso existiera, Dios ya tenía un propósito, hermanos. Un gran propósito, que es dar vida eterna. Dios es amor y Él se llama el Eterno, tanto el Padre como el Hijo, tanto Dios como el Verbo, el Eterno. ¿Y qué quiere decir dar vida eterna? Es darnos la misma vida que ellos tienen, hermanos. Transmitirnos la vida eterna mediante el Espíritu, hermanos. Por eso hemos guardado la fiesta de Pentecostés, que nos recuerda eso. El Espíritu Santo es la simiente del Padre, una simiente. Leámoslo aquí, hermanos queridos, y esto es fuerte, pero esto tiene que ser comprendido. Dios tenía el concepto de familia desde mucho antes de crear al ser humano. Él quería tener hijos, hermanos, y transmitirles su esencia, lo que Él es, vida eterna, y Dios se llama el Eterno. Nadie más tiene ese título, sino Jesucristo y el Padre, el Verbo y Dios. En el principio era el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Y la palabra de Dios nos enseña que se llama el Eterno, tanto el uno como el otro, hermano. Nadie más tiene en el universo ese atributo de haber existido desde la eternidad y existir todavía por la eternidad. Solo son esos dos seres, hermanos. Y Dios nos quiere transmitir esa vida que Él tiene. O sea, cuando recibimos el Espíritu de Dios, recibimos una simiente que ha existido desde la eternidad. Una simiente de vida eterna. Como un padre transmite el esperma que engendra un hijo. Dios nos engendra con su Espíritu, hermanos. Y Dios tenía ese concepto desde antes de crear al ser humano. Desde antes de crear los animales que se reproducen. Él tenía el concepto de transmitir vida eterna por medio de su Espíritu. Y a nosotros nos ha llamado para que recibamos ese Espíritu. Veamos lo que dice el apóstol Juan, la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 3. Les pido que tengan esto en cuenta y no se ofendan, hermanos, pero es lo que Dios es y fue lo que Él prometió antes de crear la materia, antes de crear los planetas. Él ya tenía en mente transmitir vida eterna. ¿Y cómo se transmite esa vida eterna? Miremoslo el capítulo 3 de la primera epístola del apóstol Juan. Capítulo 3, primera epístola. Dice, vamos a empezar en el versículo 6. Todo aquel que permanece en Él no peca. Hay que permanecer en Él, hermano, y eso es una disciplina diaria. Es la parte que nos corresponde a nosotros, hermano. Dios nos da la lámpara, que es la palabra de Dios, nos da el aceite, que es el Espíritu de Dios. A nosotros nos corresponde alimentar esa lámpara, porque el Espíritu, como Jesucristo dijo, las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Y mediante la palabra de Dios alimentamos la lámpara. Si la descuidamos, nos convertimos en vírgenes necias. Y ya sabemos lo que va a ocurrir con las vírgenes necias, hermanos. O sea que es una labor diaria. Es diligencia lo que Dios pide de nosotros, hermanos, y el tiempo es corto. No podemos perder tiempo. No nos dejemos arrebatar nuestro tiempo precioso de comunión con Dios por las distracciones de este mundo, hermanos queridos. El tiempo es corto. Estamos viendo los actores de la última escena del drama del ser humano de 6,000 años. Ya hay amenazas de guerra nuclear de parte de Rusia y sabemos que China tiene armas nucleares y acaba de hacer un nuevo acuerdo con Corea del Norte, que al parecer ya tiene suficiente tecnología para mandar ojivas nucleares desde allá hasta los Estados Unidos de América, mis queridos hermanos. El hombre siempre ha usado las armas que ha inventado. ¿Cómo terminó la Segunda Guerra Mundial? Con el uso de 2 bombas atómicas.
¿Ustedes creen que no se va a volver a usar? No nos hagamos ilusiones, hermano. Sabemos que se acerca una guerra nuclear y más vale que estemos despiertos, porque Dios nos ofrece una protección con condiciones que hemos estado estudiando en el estudio bíblico en los miércoles por la noche. Yo los invito a que escuchen esos estudios bíblicos porque son temas sumamente importantes del futuro que se acerca y las condiciones que Dios nos da, porque tiene una promesa de protección, pero esa promesa tiene condiciones, hermanos queridos, y los he estado explicando poco a poco en los últimos 2 estudios bíblicos y vamos a continuar una sesión más explicando eso, hermanos queridos. Vamos a seguir aquí entonces en el capítulo 3, versículo 6 de la primera epístola de Juan. Todo aquel que permanece en él no peca. Quiere decir, no practique el pecado, porque el mismo Juan dice aquí en el capítulo 2 que el que dice que no peca es mentiroso. Él mismo lo dice. Cuando dice no peca, quiere decir no vive en pecado, no practica el pecado. Si pecamos, hermanos, y eso ocurre con nosotros, nos arrepentimos, pedimos perdón, nos fortalecemos porque aprendemos humildad y seguimos la senda estrecha, hermanos, que nos marca el camino alejado del pecado, los 10 mandamientos, con la dimensión que Cristo les vino a dar. Una dimensión profunda, mucho más profunda de lo que era cuando estaban escritos en tablas de piedra. Ahora están escritos en tablas de carne del corazón. Como él mismo lo dice, basta en el nuevo pacto. Dios no vino a abolir la ley, hermano. Vino a darle a magnificarla, a darle mayor profundidad, mayor significado. Ahora basta odiar a alguien para ser homicida, para estar quebrantando el 6º mandamiento, hermano. Y basta codiciar a una mujer para cometer adulterio. O sea, Dios está exigiendo de nosotros, hermanos, perfección de carácter, que Él mismo nos transmite por medio del Espíritu si ponemos por obra la disciplina que Él nos ha enseñado y el ejemplo que Cristo nos dio y las instrucciones que tenemos en la Biblia. Pero dice, miren que hay un contraste en el versículo 6, dice, todo aquel que permanece en Él no peca. Quiere decir, no vive en pecado. Ese es el significado del verbo en griego. Que pecamos de vez en cuando, sí, pero debe ser para arrepentirnos y pecar cada vez menos. Y ir en un proceso de crecimiento y perfeccionamiento espiritual. Ese es nuestro llamamiento, hermano. Vamos a ver por qué. El versículo 8 dice, el que practica el pecado es el que vive en pecado. El que, habiendo hecho un pacto de sangre con Jesucristo, de que Él ponga sus leyes en la mente y el corazón, hermanos, ya no podemos vivir en pecado, ya no podemos practicar el pecado, estar continuamente cometiendo los mismos pecados, hermanos. No podemos vivir así. Si vivimos así, hermanos, no vamos a entrar en el reino de los cielos. Así de sencillo es. Dios exige un crecimiento, pero nos da el poder para vencer. Y únicamente los vencedores van a entrar en el reino de los cielos, como lo dicen 7 veces en el libro del Apocalipsis, capítulos 2 y 3. Y dice en el versículo 8, el que practica el pecado es del diablo. Es lo que el diablo quiere, que vivamos en pecado, transgrediendo la ley de Dios como Él la transgredió, rebelándose contra Dios y así infringió el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos, no tendrás otros dioses delante de mí. Cuando uno es orgulloso, hermanos, y quiere hacer lo que bien le parece y no se somete a la autoridad de Dios, está infringiendo el primer mandamiento. Es orgullo, es ponerse en el lugar de Dios, lo que hicieron Adán y Eva. Nosotros vamos a decidir lo que es bueno y lo que es malo. Eso es infringir el primer mandamiento. Satanás, eso fue lo que hizo. Querer decidir él mismo que es tomar el lugar de Dios, mis queridos hermanos, y no someterse a su autoridad y a su ley. Y luego dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, desde que él se rebeló contra Dios, como dice el libro de Ezequiel, capítulo 28, eras perfecto en todos tus caminos hasta que se encontró el mal en ti. O sea que fue una decisión personal de él,
de seguir su propia inclinación. No había quien lo tentara, excepto él mismo. Si no se sometía con una decisión real, porque Dios no hizo un robot, Dios hizo un ser que tenía que tomar decisiones por su propia cuenta, pero sabiendo cuál es el camino y cuáles son las decisiones, tiene que estar en armonía con la ley de Dios. Él empezó a mirarse a sí mismo, se enorgulleció y el orgullo produce ceguera y creyó que podía ser como Dios o más que Dios. Y vamos a ver que trató de derrocar a Dios de su trono y dentro de poco tiempo va otra vez a tratar de hacerlo para impedir el retorno de Jesucristo a la tierra, hermanos queridos. Y sabemos que va a ser derrotado. Y ustedes dirán, bueno, ¿y si él lee la Biblia? Porque a Jesucristo le citó la Biblia. Él no cree. Él todavía cree y está engañado. Como dice, los malos irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y esa es la realidad, hermanos, por eso entendemos eso. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Él decidió seguir el camino opuesto a la ley de Dios. Y hoy incita al ser humano a quebrantar todos los mandamientos de Dios. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es, versículo 9, y esto se lo he explicado varias veces, se lo vuelvo a explicar, hermanos. Todo aquel que es nacido, la palabra ahí en griego es genao. Se escribe G-E-N-N-A-O. Genao. Eso significa engendrado y también significa nacido. Los traductores no entienden eso y no entienden el contexto. Nosotros entendemos que para uno nacer, primero tiene que ser engendrado. Y la palabra es genao. Y una vez que nacemos de Dios, se usa el mismo verbo. Pero así como en Pentecostés es símbolo del día en que Dios mandó el Espíritu Santo y fueron engendrados los 120 que estaban ahí, y nosotros a lo largo de la historia, que Dios ha llamado, somos engendrados, y eso está representado en Pentecostés. Es como el niño que empieza a existir en el vientre de la madre después de que el padre lo ha engendrado. Pero él no nace ahí mismo. Hay 9 meses de distancia entre el momento en que es engendrado y el momento que nace. Y la gran confusión que crean los traductores es que unas veces traducen nacido y otras veces traducen engendrado y no saben a qué se refiere, porque no entienden el plan de Dios. Nosotros lo entendemos, hermano. O sea que se usa el mismo verbo y por eso hay tanta confusión. Y en este momento Dios está hablando de alguien que todavía está en estado de gestación, que fue engendrado. O sea que es una traducción errónea decir nacido. Y la mayoría de las Biblias lo traducen así. Y una vez más les digo, la palabra genao significa engendrado y también significa nacido. Pero nosotros entendemos que Dios tiene un plan, que en Pentecostés Dios engendra hijos, que representa la venida del Espíritu Santo, y en la fiesta de las trompetas nacen los que fueron engendrados y permanecieron fieles hasta el fin. Eso ocurre cuando suena la séptima trompeta. Y es genao, nacemos de nuevo. ¿Por qué qué? Porque genao fuimos engendrados. Nunca se les olvide eso, hermanos, y se van a evitar grandes confusiones. Y Dios nos ha permitido en la iglesia conocer esa diferencia, aunque la palabra es la misma. Pero ustedes ven la diferencia. Muy distinto un niño que acaba de ser engendrado, una criatura en el vientre de la madre, a una criatura que nace 9 meses después. Eso significa nuestra vida cristiana, el momento en que recibimos el Espíritu de Dios, y si permanecemos hasta el fin, si hemos muerto, resucitaremos cuando suene la séptima trompeta, y si estamos vivos, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados, como lo dice el apóstol Pablo en primera epístola de Corintios, capítulo 15, mis queridos hermanos. Entonces dice aquí, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, y nos da el poder por medio del Espíritu, si lo mantenemos vivo, alumbrado y alimentado. Y no nos comportamos como vírgenes necias que no estudian la palabra de Dios y no la ponen por obra. Y tienen un conocimiento de acuerdo, pero no lo practican a diario. Y se va nublando el panorama y se va perdiendo el entusiasmo, se va perdiendo el celo por no hacer el esfuerzo diario de buscar a Dios. Él dice, me encontraréis
si me buscareis de todo vuestro corazón. Ese es el primer mandamiento. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas sus fuerzas. Dios lo exige todo. Pero a veces nuestras oraciones y nuestra práctica de esa disciplina del sacrificio continuo que les he explicado muchas veces, en la mañana y en la tarde tiene un significado espiritual, el sacrificio físico que hacía Aarón, de sacrificar un cordero por la mañana y un cordero por la tarde. ¿Quién es el cordero? Jesucristo, hermano. Y hoy oramos a Dios en el nombre de Jesucristo, en la mañana y en la tarde. Si empezamos a descuidar los deberes y echarle aceite a la lámpara, que el estudio bíblico, hermano, se empieza a apagar y nuestro celo se va apagando y vamos a ir a parar a la gran tribulación, mis queridos amigos, porque eso le produce náusea a Jesucristo, mis queridos hermanos. Y el tiempo está cerca, no es tiempo de perder tiempo ahora. Me perdonan la redundancia, hermano. Entonces dice, para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, porque Él nos saca del engaño, nos da el arrepentimiento, de manera que dejemos de pecar, y nos da el Espíritu, que nos da el poder para vencer, como se explicó en el sermoncillo. Ahora miren lo que dice el versículo 9. Todo aquel que es, y les digo, genao significa engendrado. No lo pierdan de vista, que el mundo entero está complicado con eso, está confundido. A alguien conocí por ahí con las mejores intenciones, dijo, pero yo ya nací de nuevo, muy sincero. Le tuve que explicar con todo cariño, y dice, tú no has nacido de nuevo, amigo. ¿Por qué? Porque los traductores no entienden esto. Nacer de nuevo es la séptima trompeta, hermano. El único que ha nacido de nuevo con un cuerpo espiritual es Jesucristo. Es el único. Por eso se llama el primogénito, el primer nacido entre muchos hermanos. Nosotros vamos a nacer de nuevo cuando venga sobre las nubes del cielo y suene la séptima trompeta. Y si hemos perseverado hasta el fin, hermanos, seremos cambiados. En un abrir y cerrar de ojos, y los que murieron y perseveraron hasta el fin se levantarán incorruptibles y nosotros seremos cambiados y iremos a encontrarlo en las nubes. Y luego sabemos por la doctrina que la iglesia ha enseñado que el cielo se abrió porque Jesucristo se queda en el aire esperándonos, hermanos, a que subamos con cuerpos espirituales semejantes al de la gloria de Él, porque fuimos engendrados por el mismo Padre. Y nuestro rostro va a brillar como el sol en el reino del Padre, aunque Él siempre será nuestro Padre y siempre será nuestro Dios, y Jesucristo también será nuestro Dios. Pero hermanos, hemos sido llamados a algo sumamente grande para irlo a descuidar, mis queridos hermanos. Entonces dice, todo aquel que es engendrado. Versículo 9, pónganlo ahí, por favor, no les olvide, hermanos. Ahí dice nacido, pongan engendrado. De Dios no practica el pecado. Por eso nos dice el apóstol Pablo, no contristéis al Espíritu. Dios mora en nosotros por medio del Espíritu. Jesucristo dijo, el que tiene mi palabra y la guarda, vendremos a Él, Dios el Padre y Jesucristo, y haremos morada con Él. El Espíritu Santo en nosotros es la presencia de Dios, y Dios está arriba en el cielo, está en el tercer cielo, pero Él se proyecta ahí donde está esa simiente de Él. Y hay una conexión ahí, hermanos. Y tenemos que mantener esa conexión viva. Todo el que es engendrado de Dios no practica el pecado. Porque cuando empezamos a practicar el pecado, la conciencia nos reprende, hermanos. Y dice, no contristéis al Espíritu. O sea, tenemos que tener un celo grande por obedecer a Dios y no participar de los pecados de este mundo que los medios nos vomitan a cada instante, hermanos queridos. Tener celo. Celo por guardar la ley de Dios. Celo por obedecerle. Estamos en una época que nos quiere matar el celo, nos quiere apagar el fuego. No permitamos que eso ocurra, hermano. El tiempo está cerca, no hay tiempo que perder. Y luego dice, todo aquel que es engendrado de Dios no practica el pecado. Mire, verá lo que dice aquí en Efesios. Manténgame esa escritura ahí un momentico, hermanos, y va a ver por qué el apóstol Pablo dice, y mire lo que dice el apóstol Pablo en Efesios, capítulo 3, creo que es. Vamos a ver, dice,
Efesios, aquí está. Efesios capítulo 4, versículo 30. No contristéis al Espíritu Santo. Recuerden, Jesucristo dijo, si alguien tiene mi palabra y la guarda, o sea, si uno sigue las instrucciones de Dios y se deja guiar al arrepentimiento, vendremos a Él y haremos morada con Él. La presencia del Padre y Jesucristo está dentro de nosotros, hermanos. A veces somos tan superficiales en la oración que no alcanzamos a hacer contacto con ellos que están ahí. Hermanos queridos, perdone que les hable así, pero yo hablo para mí mismo. Yo no pretendo haberlo alcanzado ya, mis queridos hermanos. Pero fíjense lo que dice aquí el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Cuándo se contrista? Porque hemos hecho un pacto con Dios de que vamos a guardar su ley y Dios la escribe dentro de nosotros, como estaba antes en el templo, en tablas de piedra, dentro del arca. Dios la escribe en el corazón, donde está el lugar santísimo de este templo espiritual que es el cuerpo nuestro, hermano. Ahí están escritas esas leyes. Y cuando empezamos a pecar, hermanos, el espíritu se contrista. Y como está unido a nuestra conciencia, pues la conciencia nos reprende. Pero si insistimos, hermanos, en pecar y vivir en pecado, perdemos el espíritu. Llega un momento en que sale y ya no vuelve, hermanos. Y el que lo ha practicado hasta hacer que el Espíritu de Dios salga porque no se quiere arrepentir, ese es el pecado imperdonable, porque una vez que el Espíritu sale, ya no hay forma de regresar. Jesucristo tendría que volver a morir por esa persona. Eso es lo que la Biblia nos enseña, hermano. No contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados. Es el sello para el día de la redención, para cuando suene la séptima trompeta. Tenemos que mantener ese sello intacto, hermano. El Espíritu de Dios vivo en nosotros, respetando la presencia de Dios y negándonos, haciendo morir el pecado, crucificándolo. Por eso dice, el reino de los cielos padece violencia y los violentos lo arrebatan, porque uno toma una decisión radical de no cometer pecado y pedirle a Dios que nos libre de él. Queremos tener celo por Dios. Y eso implica crucificar el pecado. Y es duro. Y por eso dice, el reino de los cielos padece violencia. Porque Juan el Bautista empezó a predicar el bautismo de arrepentimiento. Antes no se predicaba el bautismo de arrepentimiento, hermano. Desde Juan el Bautista, el reino de los cielos padece violencia. Y los violentos lo arrebatan. Es una lucha de vida o muerte, hermano. Y tenemos que afrontarla a diario. Porque Satanás no descansa, hermano. Él sabe que lo vamos a reemplazar y está tratando de hacer que se pierdan todos los que él pueda arrastrar y que cometan el pecado imperdonable y quedan destinados a la segunda muerte. Por eso dice de alguien ahí el apóstol Pablo en la epístola a Timoteo, una viuda que ha sido de la iglesia y luego se entrega a los placeres, empieza a vivir en pecado y sigue viviendo en pecado, dice, viviendo está muerta. Y el apóstol Judas, el hermano del Señor, también habla de árboles 2 veces muertos. Está hablando de seres humanos que han decidido volver a vivir en pecado. Tengamos cuidado, hermanos queridos. Tenemos todos los elementos para vencer. Si somos vencidos, es culpa nuestra. No le podemos echar la culpa a nadie, porque Dios está ahí esperando a que acudamos a Él. Y se nos explicó en el sermoncillo el ayuno, hermanos, la oración diaria, no la podemos descuidar, hermanos. Toda la corriente del mundo está dirigida a hacernos nublarnos el panorama de nuestro llamamiento. Entonces dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Tenemos un sello, hermano, que es ese espíritu, que es, y lo hemos cultivado y hemos crecido y nos hemos transformado de gloria en la misma imagen. Si nosotros no nos transformamos de gloria en gloria por estar alimentando ese espíritu, hermanos, alimentando nuestra conciencia con la palabra de Dios y poniéndola por obra, se va produciendo una transformación. Si esa transformación no se produce hasta el punto en que Dios sabe que hemos vencido
Dice, hemos sido fieles en lo poco, Dios no nos va a dar la vida eterna. Por eso, día a día, para tener en mente ese llamamiento, hermanos, y con celo, ser violentos y crucificar todo lo que se oponga a la ley de Dios. Y alguno dirá, pero eso es una vida muy difícil. Hermanos, una vez que nos decidimos hacer eso, recibimos las más grandes de las bendiciones. El apóstol Pablo dice en la epístola de los Filipenses, y la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La única forma de uno alcanzar paz interior es habiendo peleado con todas las ganas, hermanos. Y entonces Dios nos concede esa paz profunda que no hay otra forma de encontrar. El mundo la busca transgrediendo la ley de Dios. La única forma como se recibe esa paz es cuando nos crucificamos todo lo que sea y transgresión a la ley de Dios. Por eso el apóstol Pablo, hablando de las obras de la carne, dice, los que son de Dios han crucificado la carne con sus pasiones. Crucificado. Por eso es una lucha a muerte, hermanos queridos. Y sin celo no vamos a encontrar a Dios. Miremos cómo lo dijo en Jeremías capítulo 29, queridos hermanos. Jeremías capítulo 29, hablando de los desterrados, dice lo siguiente, mis queridos hermanos, después de haber sufrido, Dios no quiere que nadie se pierda, por eso hay una gran tribulación, porque algunos se van a perder, pero hay muchos que van a preferir la muerte antes que perder la vida eterna. Entonces, por eso dice, a ver si encuentro esta escritura. Es muy hermosa esta escritura. Aquí está, en el capítulo 29 de Jeremías, versículo 13. No obliguemos a Dios a que nos ponga en la gran tribulación, hermanos, y cuando veamos que estamos al pie de la muerte, entonces sí lo buscamos con todo el corazón. Hagámoslo desde ahora, hermanos. Pidámosle a Dios que nos dé ese celo y ese deseo de estar con diligencia, manteniendo su presencia viva en nosotros y el objetivo por el cual nos llamó. Dice en el capítulo 29, versículo 13 de Jeremías, dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. O sea, obedeciendo el primero y más grande de los mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Esa es la primera, lo que Dios exige, lo primero que Dios quiere es el corazón. Y únicamente cuando hay un arrepentimiento verdadero o cuando hay una relación que se ha profundizado con Dios, entonces lo buscamos con todo el corazón. Y lo mismo lo dijo en el capítulo 4 del Deuteronomio. Veámoslo por un momento. O sea, eso está en varias partes, mis queridos hermanos. Aquí dice, otra vez, a los que están en el destierro y a los que no van a ser protegidos. Dice el capítulo 4 del libro del Deuteronomio, versículo 29. Capítulo 4, versículo 29. Mas si desde allí buscares al Eterno tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. ¿Saben dónde encontramos una oración hermosa que refleja buscar a Dios así? En el capítulo 9 del libro de Daniel. Les aconsejo que lo apunten y lo lean. Así fue como Dios escuchó a Daniel y cómo él pudo volver. Y el pueblo que estaba cautivo en Babilonia, Dios le permitió volver, porque hubo quien clamara a Dios con todo su corazón. Y también está en el capítulo 32 del libro del Deuteronomio, si no estoy mal, creo que ahí también está. En el capítulo 30, versículo 2, Deuteronomio 32, 3 veces está escrito. Dios exige todo el corazón, hermanos. 30, versículo 2, y si te convirtieres al Eterno tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces el Eterno hará volver a tus cautivos. Ahí está, hermanos queridos, en este mundo en que vivimos hoy es difícil uno tener esa pasión y esa intensidad en la relación con Dios que tenía el rey David. Por eso es bueno leer los salmos todos los días.
Él sí amaba a Dios con todo el corazón, mis queridos hermanos. Ahora bien, esa vida eterna que Dios prometió, hermanos, es un tesoro tan grande que no alcanzamos a imaginarlo. Cuando Dios creó al hombre, veamos el libro del Génesis, hermanos queridos. En el libro del Génesis, Dios habló, y no vamos a leer todo, pero leamos el versículo 11. Génesis 1:11 dice: después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género. Oigan eso. Que su semilla esté en él, sobre la tierra. Según su género significa según su especie. Ustedes buscan en la versión King James en inglés, siempre dice kind, que significa especie. Aquí varían un poquito el vocabulario, pero significa lo mismo. Dios puso un orden en su creación desde el principio, hermanos, empezando por el mundo vegetal. Y dice aquí, versículo 12, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza. Es lo mismo, según su especie. Y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Esto fue lo que hizo el Creador desde el principio, hermanos. Hoy en día usted lee muchas revistas y siempre están hablando de la evolución. Continuamente hablando de la evolución. Y veamos un poco más adelante. En el versículo 21 dice, Génesis 1:21, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente. Dice, creó Dios. Él los hizo. Y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, según su especie. Y hoy en día siguen siendo así. Es una ceguera que se produce en el mundo llamado científico, hermano. Los salmones siguen siendo salmones. El atún sigue siendo atún. El tiburón sigue siendo tiburón. Las ballenas siguen siendo ballenas. Siguen la orden del Creador. Reproduzcanse según su especie. Y no que fueron variando de una especie a otra. Voy a leer algo más para que ustedes sepan de dónde viene esta idea. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves de la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Versículo 24, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, cada uno distinto. En Colombia, por ejemplo, hay más de 300 clases de colibrís, pero son colibrís. Y los evolucionistas dicen que eso fue una evolución. No, son capacidad de adaptación que Dios puso en los animales según el medio donde estén. Pero no quiere decir que evolucionaron, siguen siendo colibrís. ¿Cuántas clases de perros hay? Entre los que nacen por ahí en la calle, que son toda clase de mezcla, o los de pura raza. Dígame usted cuántas clases de perros hay. Entre un chihuahua y un gran danés. Dice uno que el chihuahua evolucionó hasta que llegó a ser un gran danés. No, son perros desde el principio y siguen siendo perros. Y se reproducen según su especie. Y si usted mezcla dos especies, no se reproducen. Tengan eso en cuenta. Un perro y un gato no se reproducen, hermano. Dios lo permitió con el caballo y la burra, porque todavía estás dentro del mismo género. Pues es interesante que la mula, que es la que sale de un caballo y una burra, o de un burro y una yegua, la mula no se reproduce. Hasta ahí llega. Y para. Dios, al parecer, permitió eso porque se habla de David, que tenía una mula, y montaba en mula, y los hijos del rey montaban en mula. O sea que Dios permitió hasta ahí. Pero de ahí para allá, la mula no se reproduce, hermano. Dios le puso freno para confirmar que se reproducen según su especie, hermano. Y luego dice, versículo 25, hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género. Una vaca y un caballo no se reproducen, hermano. Las vacas siguen teniendo terneros y las yeguas teniendo potros. Siguen la orden del Creador. Y toda la ciencia, o no casi toda, yo acabo de revisar el folleto en francés de
la evolución que ha producido la iglesia, y ellos creen que de una célula salieron todas las especies y que fue una cosa no guiada, una cosa por pura casualidad que se fueron juntando unas con otras y fueron saliendo todas las especies. Y entonces, como no veían, Darwin no vio conexión en el tiempo de él entre dónde terminó esta especie y dónde empezó esta. No pudieron encontrar ninguna prueba y hasta el día de hoy no la han encontrado y han surgido cada vez más testimonios de que no hay el tal eslabón perdido, sino que cada especie se ha reproducido según su especie. Y hoy en día los científicos siguen creyendo, como una ceguera espiritual, hermanos, para negar a un creador supremo y sublime. El único que pudo haber hecho la variedad que tenemos hoy fue él el que la creó. Y ahora les voy a decir una cosa. Versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Esto es lo que Dios tenía planeado desde antes del principio de los siglos, antes de la tierra. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Está bien claro, hermano. Varón y hembra los creó. Ustedes saben de dónde viene la idea de la evolución. Viene de Satanás, el diablo. Y les voy a decir por qué. Porque el hombre fue creado según la especie de Dios. Y les voy a demostrar eso en un momento. Porque dice, hagamos al hombre a nuestra imagen según nuestra semejanza. Y la Biblia dice que Dios, el capítulo 2, versículo 7 del Génesis dice, entonces el eterno Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Él no dijo, haya humanos, sino que él se dio el trabajo de formarlo, hermanos, con sus manos. Formó al ser humano y sopló en su nariz aliento de vida, que quiere decir el Neshama, y fue el hombre un ser viviente. Y ese aliento de vida también incluía un espíritu en la mente del hombre. Además de ser un alma viviente como todos los demás animales, el ser humano recibió, y es interesante que ustedes ven, por ejemplo, el capítulo 22 del libro del segundo libro de Samuel, ustedes ven que la palabra Neshama, que es aliento o soplo, va combinada con la palabra ruach, que significa espíritu. Les voy a dar eso es un estudio interesante, pero aquí les voy a dar cómo ambos están combinados. O sea, cuando Dios sopló en el hombre el aliento de vida, la respiración, también le dio una mente que le diera entendimiento, una mente semejante a la mente de Dios. Porque Él nos dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, no solo en el aspecto externo, sino que le dio una facultad mental que ninguna otra creación tenía. Por eso lo hizo a su imagen y semejanza, mis queridos hermanos. Entonces, vamos a ver aquí, 2 Samuel, capítulo 22, creo que es. Sí, dice aquí, versículo 14, 2 Samuel 22, 14. Cuando Dios intervino a favor de David. Y tronó desde los cielos el Eterno, y el Altísimo dio su voz. Versículo 15, 2 Samuel 22, 15. Envió sus saetas y los dispersó, y lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los torrentes de las aguas, y quedaron al descubierto los cimientos del mundo, a la reprensión del Eterno por el soplo. Neshama. Dios sopló en Adán aliento de vida y vino a ser un alma viviente. Y luego dice el soplo del Eterno, el soplo del aliento. Ahí está, soplo Neshama y aliento Ruach, y quiere decir espíritu. Y veamos cómo el capítulo 32 del libro de Job describe lo que Dios hizo con el ser humano, que no lo hizo con ninguna otra criatura. El libro de Job, capítulo 32 y versículo 8. Veamos lo que dice capítulo 32. Versículo 8, dice el libro de Job, ciertamente espíritu hay en el hombre. Esa es la mente que Dios puso ahí, y ustedes deben de saber, hermanos, lo que se llama el espíritu en el hombre, lo que da la capacidad extraordinaria de la mente humana, que ahora se ve con la creación de la inteligencia artificial.
salió de la inteligencia del ser humano. O sea, está sujeta a lo que el ser humano le ponga ahí. O sea que ella por sí sola no se creó, porque era necesario que el hombre la hiciera. Ciertamente hay espíritu en el hombre. Ahí es ruaj, o sea, la mente, la capacidad de pensar, de reflexionar, de crear. Y dice, y el soplo, neshama, lo que hizo cuando creó a Adán, del omnipotente, le hace que entienda. Se asopla y también pone el espíritu, las dos cosas, el soplo y el espíritu significa aire. Ambas cosas vienen juntas, hermanos queridos. Y en el capítulo 2 de la primera epístola a los Corintios encontramos también esa cualidad que Dios nos dio, hermanos. Y ustedes deben de saber esto, aunque no hemos hablado mucho de eso en los últimos tiempos, que hubo un estudiante, señor Robert Kuhn, brillante, en Ambassador College, y estaba haciendo un doctorado en una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, la Universidad del Sur de California, y estaban haciendo experimentos y pusieron un cerebro de elefante, un cerebro de chimpancé y un cerebro de delfín y un cerebro humano. O sea, los animales más inteligentes y el ser humano. Y con microscopios electrónicos analizaron la estructura del cerebro de cada uno de esos seres, incluida la estructura del cerebro humano, y no vieron una diferencia, algo visible. ¿Por qué el ser humano tiene una capacidad que ninguno de esos animales tiene? ¿Dónde está ese espíritu? Y por eso no se ve. Y cuando el hombre muere, sale. Y el ser humano, como no cree, los científicos no creen sino lo que pueden analizar materialmente, entonces no pueden ver la diferencia. Pero no han resuelto el problema del día de hoy, hermanos queridos. Nosotros lo sabemos. Aquí está el capítulo 2 de Corintios, 1 Corintios 2. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. 2:6, hermanos. 1 Corintios 2:6. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, a la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, da su gracia a los humildes, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó. ¿Ven ustedes? Cosas materiales. Ni han subido el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Quiénes son los que le aman? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Los que aman a Dios son los que guardan sus mandamientos. Y luego dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. O sea, el Espíritu que Él da a los que le obedecen. Eso lo dice claramente en la Escritura. Dios da el Espíritu a los que le obedecen. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Tenemos una capacidad de comunicarnos con Dios, hermanos, que no la tiene ningún otro ser. Y hoy en día, algunos de los científicos, hermanos, dicen que por igualdad van a hacer una especie de cruce entre chimpancé y ser humano. A ver qué sale. Yo no sé si ya lo produjeron, pero es una cosa blasfema que va en contra del orden establecido por Dios, hermanos queridos. Ahora, ¿por qué existe la teoría de la evolución? La teoría de la evolución está basada en que una especie se puede cambiar en otra y que todas las especies salieron de una sola y se fueron cambiando las unas a las otras. Pura imaginación de Carlos Darwin. Pura imaginación porque no se ha podido demostrar. Mientras más fósiles se encuentran, más se da cuenta que cada uno se reprodujo según su especie y no que una especie se cambió en otra. La razón por la cual eso existe es porque Satanás es un ángel y fue hecho según la especie angélica. Los ángeles no se reproducen. Dios no les dijo llenad los cielos y poblarlos. Dios produjo millones y millones de ángeles. La cifra está ahí en el libro del Apocalipsis. Pero Satanás quiere ser de otra especie. Quiere ser de la especie divina que es el hombre, para poder ser Dios. Esa es la razón por la cual, y por eso hay tanta gente en esta era de confusión, hay tanta confusión entre el género, si soy hombre o soy mujer.
tratando de destruir lo que Dios estableció en un perfecto orden desde el principio. Es la mente satánica, hermanos, porque él quiere ser Dios. Y nosotros hemos sido llamados, y lo vamos a ver en un momento, hermanos, a ser del orden divino. Vamos a verlo en un momento. Pero Satanás, en su mente, hasta el día de hoy, quiere ser Dios. Vamos a ver el capítulo 14 de Isaías. Por un momento, mis queridos hermanos. Capítulo 14 del libro de Isaías. Dice, capítulo 14 del libro de Isaías, dice, versículo 12, 14-12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Satanás ya fue lanzado. Jesucristo, cuando los 70 vinieron de la predicación, según el Evangelio de Lucas, les dijo, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Fue lanzado a la tierra. Y ahora dentro de poco tiempo va a haber otra batalla, seguro cuando el diablo calcula que Jesucristo está a punto de regresar y falta poco tiempo, y va a tratar de tomarse el trono de Dios otra vez, para impedir el retorno de Cristo, y luego es lanzado a la tierra y se viene detrás de nosotros, porque lo vamos a reemplazar en el gobierno de la tierra, porque Él es el Dios de este mundo. Y Él quiere ser de la naturaleza con el potencial que tenemos nosotros y no lo tiene. Jesucristo, el apóstol Pablo dice, inspirado por Dios, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? O sea, Dios transmite su naturaleza eterna al ser humano, pero no a los ángeles. A los ángeles los deja vivir si se portan bien, naturalmente, porque Satanás va a ser destruido, hermanos, en el lago de fuego. Pero dice, ¿cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? ¿Cómo cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones? Tú que decías en tu corazón. Aquí nos dice lo que el diablo estaba pensando, hermanos. Subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. ¿Está queriendo qué? Ser Dios. Y el ser humano tiene esa potestad, lo vamos a ver. Gracias al espíritu que Dios puso en el ser humano, ese espíritu puede ser fecundado con el espíritu de Dios. Y si persevera hasta el fin, en la séptima trompeta nace como un ser que pertenece al rango divino, superior al rango angélico. Usted lee, no tengo tiempo de ir a todas las escrituras, pero si usted lee en el capítulo 1 del libro de Hebreos, dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Hay una gran diferencia entre el espíritu angélico y el espíritu en el hombre. Dios creó al hombre con un espíritu con el potencial de ser engendrado por el espíritu del Padre y transmitirle vida eterna. A ver si la sabemos cultivar hasta el fin, mis queridos hermanos. Entonces dice, yo subiré en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Los ángeles fueron creados para ser servidores de los que iban a alcanzar salvación. Ese es el papel de ellos, vean lo escrito en Hebreos capítulo 1, mis queridos hermanos. Hebreos capítulo 1 dice lo siguiente. Dice, capítulo 1, versículo 13 de Hebreos. Pues a cuál, primero leamos lo que les dije hace un momento, versículo 5. Hebreos 1:5. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Sin embargo, los ángeles son llamados hijos de Dios, pero hijos por creación, no por engendramiento. Hay una gran diferencia, hermano. Cuando un ser engendra a otro, le engendra según su propia especie. Si Dios nos engendra a nosotros, nos engendra según su propia especie, la especie eterna, y nos transmite ese poder a nosotros, hermanos. Ya los ángeles, dice en el versículo 14, 1:14 de Hebreos, no son todos, incluido el diablo. Dios lo creó con ese fin, pero él no lo ha querido aceptar y quiere cambiar su género, como induce a la gente hoy a cambiar de género. Todo eso viene de él. Y induce a la gente a creer que una especie se convirtió en otra, porque él quisiera ser de otra especie. Y Dios no lo creó de la especie humana.
de la especie angélica, que son creados, no son engendrados por Dios. Y a nosotros nos da el poder de ser engendrados por Dios, hermanos. No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Nosotros, hermanos, los ángeles están enviados para servicio. Satanás nunca ha querido aceptar esa comisión que Dios le dio por creación. Miguel y Gabriel y todos ellos la han aceptado y han permanecido fieles a Dios, mis queridos hermanos. Entonces, ahora vean ustedes, ahí dice que a cuál de los ángeles dijo Dios, jamás, mi hijo eres tú. Vean ustedes el Evangelio de Juan, hermanos, queridos, para que vean el potencial tan tremendo que Dios nos está dando a nosotros, que no lo merecemos, pero debemos estar conscientes de eso. En el capítulo 1 del Evangelio de Juan, dice, en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea que Él es eterno también. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él. Quiere decir por medio de Él. La palabra por ahí es dia en griego. D-I-A. Y quiere decir por medio de. O sea que la energía viene del Padre, pero el Hijo es el que habla y las cosas existen entre los dos. Por eso dice Elohim creó los cielos y la tierra. Elohim es plural. Incluye al Padre y al Verbo. Al Padre y al Hijo. Los dos. Que el Padre es el que produce, el que genera, y el Hijo es el que transmite. El poder y las cosas empiezan a existir, hermanos queridos. En el principio, era en el principio con Dios, todas las cosas por medio de Él. Ese por es día, D-I-A, como día en español. Quiere decir por medio de Él fueron hechas y nada de lo que ha sido hecho, sin Él ha sido hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Dios triunfó, como hoy lo escuchamos también. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, Jesucristo mismo. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. O sea, por medio de él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Oigan esto, versículo 12. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero vamos a ver que es hijos por engendramiento, no solo por creación. Mientras no tengamos el Espíritu, somos hijos de Dios, porque somos hijos de Adán, y Adán era hijo de Dios, como usted lo lee en el Evangelio de Lucas. Pero miren, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados. Oigan eso, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahí lo tienen. Ese es el potencial con el cual Dios nos creó. Y el apóstol Pablo lo dice claramente en Romanos capítulo 8. Quieren ir allá por un momento. Capítulo 8, versículo 16 del epístola a los Romanos. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, el Espíritu entra en el Espíritu en el hombre que tiene el potencial porque es de la misma especie de Dios, hermano. Ahora, lo grandioso de esto, que no tengo mucho tiempo ya. Lo grandioso de esto, hermanos, y hay muchas cosas grandiosas que no tengo tiempo de explicar hoy, pero lo grandioso de esto, hermano, es que Dios prohibió, veámoslo, que una especie se mezclara con otra, o que el hombre tratara de ayuntar animales de diferentes especies. Está prohibido en la ley de Dios. Vean el capítulo 19. Capítulo 19 del libro del Levítico dice así, y versículo 19. Levítico, mis estatutos guardarás. Es 19 del libro de Levítico. No harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Está bien claro. Dios quería que cada especie siguiera. Y además, si se ayunta un caballo con una vaca, de ahí no nace nada. Pero Dios prohibió que lo hicieran para que no empezaran a hacer espectáculos indebidos. No harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Es una orden de Dios. Ahora,
Fíjense, hermanos queridos. Era aquí resumido en la epístola a los Efesios. Busquen, por favor. Epístola a los Efesios. Primero que todo, recuerden que el ángel Gabriel vino a María y le dijo, vas a dar a luz a un hijo, será llamado Hijo del Altísimo. Y María dijo, ¿cómo es posible si yo no conozco varón? ¿Qué le dijo? El Espíritu de Dios vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, de manera que el ser santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Dios reproduciéndose por medio de un ser humano. Y está prohibido en la ley si fuéramos de diferente especie. Está demostrado que somos de la misma especie de Dios. Porque el espíritu nuestro recibe el Espíritu de Dios y empieza a generarse una nueva criatura que si persevera hasta el fin, va a nacer de nuevo. Pero si su carácter no se perfecciona con el paso del tiempo, no va a nacer de nuevo ni va a entrar en el reino de los cielos. Tiene que haber una transformación interna primero para que el hombre pueda ser transferido o convertido en un ser espiritual con un cuerpo semejante al de la gloria de Dios, para que su rostro brille como el sol, como dice la explicación de la parábola de la cizaña. Los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. ¿Cómo resplandeció Jesucristo cuando se transfiguró? Como el sol. Ahora su gloria será mayor que la nuestra. Y Él siempre será nuestro Señor y nuestro Dios, lo mismo que el Padre. Pero nos está subiendo a la misma categoría, hermano. Y el ser humano hoy quiere crear un chimpancé mezclado con un ser humano. Eso es una afrenta al Creador, hermanos queridos. Es que para generar la igualdad de las especies. Hermanos queridos. Entonces Dios está haciendo algo grandioso con nosotros, hermanos. Pero nosotros tenemos que tener una transformación interna. Y les voy a leer un poquito de cosas bien concretas que el apóstol Pablo dice que tenemos que cambiar. Primero que todo, ustedes conocen los frutos, las obras del Espíritu y los frutos, las obras de la carne y los frutos del Espíritu. Dice que los que son de Dios han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Tiene que ser una lucha a muerte, mis queridos hermanos, para no dejar que la corrupción del mundo venga a impedir lo que Dios está tratando de hacer con nosotros, que lo planeó desde antes del principio de los siglos. Y su plan va a triunfar. Si nosotros no perseveramos, Dios va a llamar a otro y le da la corona que nos iba a dar a nosotros. Por eso dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Pero leamos unas pocas instrucciones de ver cosas bien completas, bien concretas que tenemos que cambiar. Eso está por toda la Biblia. Pero para no repetir mucho, dice el apóstol Pablo aquí, dice, por esta causa, Efesios 4:14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Él es el Padre de los ángeles, pero por creación, y es el Padre de nosotros por engendramiento, mis queridos hermanos. Una gran diferencia. Tenemos la misma naturaleza de Dios. El apóstol Pedro lo dice. Hemos recibido la misma naturaleza de Dios, hermanos queridos, por medio del Espíritu Santo, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Tenemos todos los instrumentos que hoy nos dieron en el sermoncillo para ser fortalecidos con poder. De resto, no vamos a ganar la batalla. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Recuerde que ahí es donde Él habita, por medio del Espíritu. Tenemos que estar conscientes de esa presencia, y eso se aviva únicamente a base de oración intensa, hermanos, con todo el corazón buscarlo hasta que se percibe la presencia interior de Él, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Hermanos queridos, ¿entendemos eso? Eso es estar llenos del Espíritu, hermano. Estar llenos de toda la plenitud de Dios. Y por eso da consejos tan sencillos como los siguientes. Capítulo 4, versículo 1. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados.
de ser morada de Dios, con toda humildad y mansedumbre, lentos para la ira, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Tenemos que desarrollar el carácter del mismo ser que nos engendró. Si desarrollamos ese carácter, hermanos, vamos a ser transformados o vamos a nacer de nuevo con un cuerpo glorioso. Pero hay condiciones. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y luego dice, vamos a ver el versículo 22 para ver unos cuantos consejos, para que tengamos claro que esto no es pura teoría. Esto se tiene que reflejar en nuestra conducta. Versículo 22 del capítulo 4 de Efesios dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, antes de que fuéramos engendrados por el Espíritu de Dios, despojaos del viejo hombre. Hay que hacerlo morir. Hay que crucificarlo. Y que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Leyendo continuamente esta palabra para asimilarla, para que nos transforme como un alimento espiritual. El pan de vida, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad, de acuerdo con la Biblia. Por lo cual, desechando la mentira, el que habla mentiras no permanecerá en la presencia de Dios. Me da tristeza hablar por ahí de alguien de cuyo nombre no quiero acordarme. Por años le suplicamos, no digas mentiras. Llegó el momento en que no está ya en la iglesia. Dios dice, el que dice mentiras no permanecerá en mi presencia. Pues el diablo es padre de la mentira, hermano. Esto es muy grave y hay que tomarlo muy en serio. Entonces, pero le digo, esto toma condiciones bien concretas. Por eso las voy a leer, me paso un poquito de tiempo aquí. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, mejor, o quédese callado. Domine la lengua. En vez de decir una mentira, negarse a sí mismo. Es la clave que Dios nos dio. Porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. Hay que ser primero que todo lentos para la ira, como es Dios, el carácter de Dios. Lento para la ira. Y si nos airamos, no pequemos. No pecar es no insultar. Si uno se enoja por una causa justa, no tiene derecho a rebajar a los demás. Y Dios, en el capítulo 5 de Mateo, Jesucristo dice, el que le dice raca al hermano, o el que le dice, cuando los insultos van creciendo, se convierte en un asesinato, hermanos queridos. Por eso dice, airaos, pero no pequéis. Tiene que ser por una causa justa y haber sido lentos para la ira y airarse de manera que la persona sea exhortada a cambiar. Es una forma de aplicar esto. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, no guarde rencor. El amor no guarda rencor. Aprendamos los 15 atributos del amor en el capítulo 13 del libro de 1 Corintios. Ese es el carácter de Dios. Dios es amor. Y esa es la transformación que está esperando de nosotros. A medida que pasa el tiempo. Dice, ni deis lugar al diablo. La ira le da lugar al diablo, hermano. La ira descontrolada le da lugar al diablo y aún a una posesión demoníaca. Gente que no sabe controlarse. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Estas son cosas prácticas que tenemos que cumplir para que se desarrolle en nosotros el carácter de Dios, hermanos, y podamos ser transformados a la séptima trompeta, bien que hayamos muerto o que estemos vivos. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Tiene que haber un corazón transformado, hermanos. Y basado en la disciplina, niégate a ti mismo. Toma tu cruz y sígueme. Todo lo que vaya en contra de la ley de Dios, como dice Santiago, el que no ofende de palabra es varón perfecto, capaz también de controlar todo su cuerpo. No ofender de palabra, hermano. Eso requiere, dice, es un varón perfecto. En una sola cosa se sabe, el que no ofende de palabra. Ahora puede decir la verdad, pero no la da como golpe de espada. Dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, pero la lengua del sabio es medicina. Podemos enojarnos o decir cosas que no hieran, sino que edifiquen o produzcan exhortación y respeto. Eso es perfectamente posible. Y ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca,
Por eso dice, tenemos que tener sal adentro, que no se corrompa nada, para que el corazón no sea una fuente de agua amarga, como dice Santiago, sino que sea la buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuiste sellados. Ya lo leímos, para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, resentimientos que se acumulan cuando llevamos la cuenta del mal y después explotamos y le sacamos todo en cara a la gente, hermanos, y herimos con nuestras palabras. Y no hemos sido capaces de controlar y de perdonar y de poner a trabajar el espíritu, hermano, que es paciente. Es la primera cualidad del amor. El amor es paciente. Dice sufrido, porque eso produce sufrimiento y así es como se aprende uno, como Dios va esculpiendo su carácter en nosotros. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Estas son algunas de las aplicaciones prácticas de la transformación interna que tiene que estar ocurriendo a diario en nosotros, para que cuando suene la séptima trompeta, hermanos, seamos transformados y recibamos un cuerpo espiritual que nunca morirá y se cumple el propósito que Dios tenía desde antes del principio de los siglos, transferir vida eterna. Y subiremos con Cristo ante el trono de Dios y nos presentará ante el Padre como primicias, habiendo cumplido esa fase crucial de su ministerio, hermano. Si hacemos nuestra parte, ahí vamos a estar. Pero eso requiere celo, eso requiere dedicación, hermano. Eso requiere valentía. Que Dios nos ayude, queridos hermanos. Hasta la próxima.